Esto de reunirnos hoy en torno a tu palabra. Gracias, Padre, por ese espectacular espíritu que tenemos disponible para poder entender cada una de estas cosas que hoy vamos a recibir. Gracias, Padre, porque nuestro corazón está disponible y abierto para que tu palabra la podamos recibir con ese amor con la que tú nos las das día a día. Te doy gracias también, Padre Celestial, porque tu palabra es fuente de agua viva. Tu palabra, Padre Celestial, es lo único que nos ayuda en este momento a seguir adelante por ese Cristo que tenemos dentro de nosotros, Padre, porque nos alimentamos cada día y nos fortalecemos, Padre, en este mundo en el que estamos andando en este momento, que cada vez se pone más estrecho y más difícil. Pero sabemos, Padre, que los tiempos se están acortando, que solo tú sabes cuáles son los finales de estos tiempos, pero Padre, nosotros estamos atentos a ti, a todos tus preceptos y también, Padre Celestial, a estos cambios que se están dando, porque tú no los estás diciendo, están escritos y así nosotros tenemos conciencia y podemos estar tranquilos, Padre. Gracias, Padre, por el grandísimo amor que derramas en nosotros. Gracias por la vida de cada uno de estos hombres y mujeres que han estado y están siempre atentos a ti, Padre, para nosotros poder tener esta palabra disponible así tan sencilla y también poderla considerar en nuestros corazones. Te dejo, Padre Celestial, que todo esto en tus manos, que seas tú quien nos guíes, nos fortalezcas, nos ilumines a través de nuestro Señor Jesucristo, y te dejo dicha esta oración, Padre. Amén. Amén. Amén y amén. Entonces, como a Parito le gusta cantar, a mí también, vamos a cantar una canción que se llama Yo vi la luz. ¿Cómo? ¿Cómo se? Yo vi la luz. ¿Me están escuchando? Ah, ya. ¿Qué número tienes ahí? Número Sarita? 14. Listo. Ah, ¿Listos? ¿La tenemos ahí? sí. Muy Sí. bien. Entonces, 1, 2, 3. Andaba perdido, solo sin luz, no permitía para Entrar al Señor como como un extraño extraño en a mi su Jesús. gloria a Dios. Yo vi la luz, yo vi la luz, yo vi la luz, No más es oscuro, oscuro más la noche, más la noche. feliz Ahora de feliz. todo. Gloria a Gloria a Dios, yo Dios, yo vi la vi la luz como Ciego ciego, ciego estaba andaba yo yo dentro de mi de mi memorias y memorias, angustias, igual al al cielo, cielo que el Señor Señor sanó. sanó. Gloria a Dios, yo vi la luz, yo vi la Y la luz, luz, yo yo vi vi la la luz, luz, no más oscuro, no oscuro más la más noche, noche, ahora ahora feliz feliz en noche. dolor. Gloria a Gloria Dios. a Dios, yo vi la luz. Bueno, bien. Hay un ruido, pero yo no sé de qué, quién, si es mío, si es, no sé. Lilianita, cierra el micrófono a ver si es allá. Sí, listo. Entonces, vamos a dar inicio. Espérate. Entonces,
Estamos, seguimos en el mismo contexto de la habitación número 2 del reconocimiento, que es la oración de Efesios 1, 15, 19. Y hoy vamos a ver un término que se llama ton agion, o el cielo en sí. Y vamos a ver unos detalles maravillosos que, gracias a Dios por el Espíritu que tenemos en Cristo y que podemos discernir toda esta maravillosa verdad. Muy bien. Cuando nosotros estuvimos revisando o examinando Efesios 1:11, que dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí? Aquí descubrimos que la verdadera enseñanza de este pasaje no era que hubiéramos sido nosotros quienes obtuvimos una herencia, sino que nosotros fuimos tomados para ser una herencia. ¿Se acuerdan de esta parte? Que nosotros fuimos tomados para ser una herencia. Obtener una herencia en la más alta gloria de los lugares celestiales donde Cristo se sienta, por encima de todo principado y potestad, sobrepasa la imaginación, ¿cierto? Esto ya lo hemos estudiado bastante y lo vamos a seguir revisando. Sin embargo, hay una parte que dice cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto se dejó por explicar, o sea, esta es la parte que vamos a ver hoy. Vamos a ver el desarrollo de toda esta porción que dice cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí me gustaría, y sería muy interesante, bueno, yo no tengo mi Biblia acá, pero hay que hacer algunos correctivos en la Biblia con respecto a este versículo muy importantes. Entonces vamos a empezar. La respuesta directa a cuáles las riquezas, ¿sí? ¿Cuáles son las riquezas? No se encuentra escrita, digamos, en la palabra de Dios de manera explícita. Pero los ojos del corazón tienen que ser iluminados. La mente renovada debe fácilmente reconocer estas riquezas. Y esta verdad es mostrada solo a través del Espíritu cuando vamos entendiendo y escudriñando las escrituras que conciernen al gran secreto. ¿Mm? Entonces, solamente a nosotros, los que fuimos llamados, los que somos llamados, nos es mostrado a través del escudriñar las escrituras estas grandes riquezas que nos hablan en este gran secreto. Las riquezas de la gloria de la herencia es donde recae el peso de la oración de Pablo, las riquezas de la gloria. Entonces vamos a empezar revisando un poco la palabra plousios, que es la palabra riqueza, la 41-45 de Strong, y es una palabra muy simple, sencilla, pero poderosa, que es ser rico, literalmente en el tiempo. De eso se trata esta palabra, ser rico literalmente en el tiempo. Pero antes de entrar a ver el uso con respecto a las riquezas de Dios para con nosotros, vamos a ver el lado contrario de esta palabra. Entonces, Mateo 6 nos dice, Mateo 6, 19, 20 nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Mm? Entonces, vamos a empezar viendo un poco para poder ver desde lo más bajo, poder llegar hasta lo más alto. O sea, poder hacer esas dos partes que nos hace de alguna manera aterrizar y enfocarnos cada vez más en las cosas que nos competen a nosotros como hijos de Dios, como siendo llamados
para este gran misterio, o sea, que somos llamados para la gloria de Dios, para disfrutar de esos terceros cielos, ¿cierto? Pero es importante nosotros ver esa parte de estas riquezas, el engaño de estas riquezas contrarias a la riqueza de Dios. Entonces, Mateo 24 nos dice, Mateo 6:24 es acá, Mateo 6:24 nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esta palabra riquezas es traducida como el dios Mamón, ¿sí? Se llama Mamón. Entonces, Mamón, también conocido como Mamonás o Amón, es un querubín, haciendo la investigación, ¿no? Que siguió a Lucifer como uno de sus principales lugartenientes en la rebelión de los ángeles. Fue derrotado por Miguel y el resto de ángeles fieles a Dios y cayó del cielo junto a Satán y el resto de sus seguidores, transformándose en demonio. Representa el pecado de la avaricia, de la riqueza, el materialismo y la injusticia, y de la injusticia a la servidumbre del alma humana, a la sed desmedida por adquirir dinero, ya sea para hundirse desmesuradamente o para rendir culto al vacío, trabajando para fantasmas como el estatus o el poder económico. Jesucristo lo nombra como riqueza después de haber advertido sobre la superioridad de acumular tesoros en el cielo en lugar de amontonar dinero y bienes mundanos que la muerte se llevará con ella. Así pues, Jesús dejó en claro que nadie podía servir a Dios y a su sed de riquezas, a la que aludió con el nombre Mamón. Su origen es una palabra del arameo que significa dinero o riqueza. El arameo era el idioma local de Israel en los tiempos de Cristo. Aparece en el Nuevo Testamento griego en Mateo 6:24 y Lucas 16:11-13. Y se traduce literalmente como mamón en las versiones más antiguas. Más adelante se empezó a traducir como dinero, bienes o riquezas. En este contexto de Mateo 6:24, donde dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este contexto de Mateo, el Señor Jesucristo estaba haciendo una evaluación polémica y espiritual sobre Mamón o el dinero en el versículo 24. Mamón, como bien indica la naturaleza misma del término, es un farsante, un impostor del verdadero Dios, de el Amén. Jesús dijo que Mamón es una contradicción total, un insulto a Dios, puesto que solo Él es fiel y verdadero. Pero, parecía estar diciendo que Mamón es un poder satánico que esclaviza a la humanidad por medio del amor al dinero. O sea, tiene que ver, este tipo de riqueza tiene que ver con las riquezas del mundo, las riquezas físicas. Sin embargo, nuestra fuente de esa bendición no es ese Dios, ni los ídolos, sino Dios, y la forma en que usamos el dinero no debería estar determinada por las reglas del dinero que impone Mamón, ni por la sabiduría mundana, sino por la ley de la fe, la santidad y la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, este es como el uso de la palabra riqueza más contrario que existe, digamos, uno de los usos más contrarios de la palabra riqueza con respecto a Dios, ¿sí? Después de ver este uso mundano de riqueza, vamos a revisar los siguientes versículos en Mateo, o sea, lo que sigue en el contexto de Mateo 6:24. Y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y acá hay unas características de Salomón. Salomón recibía 22.6 toneladas de oro al año, tenía naves que le traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales cada 3 años, usó su riqueza para construir un gran trono de marfil cubierto de oro fino, hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras, hizo que los cedros fueran tan abundantes como los sicómoros, heredó un considerable imperio conquistado por su padre, el rey David. Entonces, o sea, me encanta este ejemplo porque Salomón fue uno de los hombres más ricos, o sea, que tuvo más riqueza en la tierra, ¿sí? Y, y a la final fue tanto, pero dice el Señor Jesucristo, ni aun Salomón, con todo eso que hizo, se vistió así como uno de ellos, hablando en el contexto de los lirios del campo, ¿no? Que cómo crecen, no trabajan ni hilan. Entonces es poner como esta parte contraria de las riquezas a lo que nosotros realmente tenemos y hacia dónde tenemos que ver, que mirar. Y pues por supuesto para no ser engañados, porque finalmente estamos en este mundo y fácilmente podemos ser engañados. Nos llenamos de preocupaciones, problemas, entonces voy a invertir acá y entonces voy a invertir más allá y voy a tener más y voy a tener más. Y eso es idolatría. Finalmente eso es el tributo a este Dios y es ese deseo de la naturaleza caída de tener y de conseguir. ¿Mm? Eh, el versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, viéndolo, por supuesto, en el contexto de cuando estaba el Señor Jesucristo en la tierra. Ahora vamos a mirar con respecto a nosotros qué nos dicen con respecto a nuestro llamamiento. Colosenses 3:1 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esta palabra arriba es la palabra Anno 545 de Strong y quiere decir un lugar más elevado, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Mm? Poned la mira, me gusta porque acá vuelve y hace la misma acotación. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, fíjense que acá está, que es idolatría. ¿Mm? Estos deseos y avaricia tiene que ver mucho con las características de este personaje que vimos ahora. Ahora veremos los usos de riqueza en las epístolas en prisión para ver la grandeza que tenemos en nuestro llamamiento, Entonces, plausios en la forma de adjetivo está en Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. El otro uso está en Colosenses 3:16, que es haced
con que la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente. Esta palabra abundantemente es plausios. En Efesios 1:7, el uso está en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces acá ya vemos varias cosas. Vemos que Dios es rico en misericordia. Dios es abundante, que también es riqueza. Dios también nos dio la redención por su sangre y es la riqueza de su gracia. ¿Cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia? Efesios 1:18. Las sobreexcedentes riquezas de su gracia. Efesios 2:7. Las insondables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. De acuerdo a las riquezas de su gloria. Efesios 3:16. De acuerdo a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. ¿Cuál sean las riquezas de la gloria? Colosenses 1:27, hasta todas las riquezas de la plena certidumbre, Colosenses 2:2. Estos son los usos de esta palabra riquezas en todas las epístolas en prisión. Entonces, bien podremos observar que tenemos varias agrupaciones. Por ejemplo, las riquezas de misericordia y gracia son las derramadas en la salvación. Las riquezas de gloria conciernen a nuestra heredad en la espiritual anticipación, pero que nos fortalece también acá en la tierra. Efesios 3:16 nos dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, estas riquezas, aunque son por supuesto de los altos cielos, también nos nutren con al hombre interior para apaciguar acá en la tierra. O sea, para menguar la naturaleza caída y glorificar a Dios a través de este espíritu del hombre interior que es Cristo en nosotros. Las riquezas de gloria también suplen nuestras necesidades acá. Y esto es esto es grande. Ojalá que Dios nos dé el poder de discernir esto tan magnífico que estamos viendo. Porque, vuelvo y les digo, las riquezas de gloria suplen nuestras necesidades en la tierra. Filipenses 18, bueno, se me olvidó colocar acá el número. Está en Filipenses, no recuerdo acá el capítulo, pero dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dice Pablo. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Permítame un segundo, que voy a hacer una cosa, por favor, un momento. Ese es Filipenses 4:18. ¿Filipenses qué? 4:18. Te lo arreglo de una vez. Ok. Entonces, si nosotros revisamos este versículo de Pablo, donde dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Esto es muy importante, porque quien suple nuestras necesidades es directamente Dios con las riquezas de gloria. No, o sea, lo que yo entiendo acá, y me corrigen ahorita cuando termine la enseñanza, existen estas otras riquezas físicas, ¿cierto? Que es ese deseo carnal
de obtener y de tener más y de ganar más, de hacerme rico. Bueno, y el engaño de ese deseo está en la suficiencia. Entonces, como ya está todo suficiente, pues ya no necesito a Dios. O sea, es todo este engaño que hay pues en los hombres. Pero, pero yo me ponía a pensar y decía, bueno, y entonces el trabajo que tenemos, las cosas que hacemos para vivir, para comer, ¿cierto? Entonces uno diría, también está el dinero con que hacemos la transacción. Pero ojo porque es completamente diferente, muy diferente. Entonces una cosa es cuando nosotros nos dejamos seducir o cuando, sí, se dejan, o por lo menos podemos inclusive poner el ejemplo de aquellas personas que ven a la palabra como un negocio y se comienzan a enriquecer. Pero hay muchos contextos con respecto a esto a este ídolo, a este Dios que habla al Señor Jesucristo en los evangelios. Pero nosotros debemos tener claro que nuestra necesidad es suplida por Dios. Nuestra necesidad es suplida por Dios y no la muestra de cualquier manera. Sí, es decir, el trabajo, lo que tengamos, con lo que ganemos nosotros el dinero, pero tampoco debemos ser, pues, desmedidos, ¿sí? Porque ahí hay una tentación muy grande con respecto a ese campo. Entonces, cuando nosotros tenemos clarísimo esto, que nosotros somos suplidos por esas riquezas de la gloria, o sea, las de arriba, imagínate. O sea, las riquezas de la gloria vienen acá, en esta primera parte que vimos del hombre interior, para nosotros menguar la naturaleza caída y poder manifestar el poder de Cristo en nosotros. Pero esas riquezas de gloria también suplen nuestras necesidades acá sobre la tierra. O sea, es una bendición completa que viene de arriba hacia abajo. Y aparte tenemos también las riquezas de la gloria del misterio que está en Colosenses 1:26, que dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, la otra riqueza, ¿sí?, de gloria del misterio que nosotros tenemos es nada más y nada menos que Cristo entre vosotros. Acá ahorita vamos a ver este punto aquí. La esperanza de gloria. Entonces, aquí me encanta cómo hace Welch esta unidad. Entonces dice, 3 de estos pasajes permanecen como una unidad. La oración de Efesios 1:18, la oración de Efesios 3:16 y el dar a conocer el peculiar carácter del misterio en Colosenses 1:26-27. Estos 3 expondremos más plenamente, ¿cierto? Entonces, hacen una sola unidad. Entonces tenemos cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que os conceda Él, de acuerdo a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en vuestros corazones por la fe. El misterio, ahora dado a conocer a sus santos, a quienes Dios hace conocer cuál sea las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Si tomamos estos pasajes en un orden diferente, podremos obtener el siguiente desarrollo, el siguiente lógico desarrollo, ¿sí? El primero, Colosenses 1:26-27. Las riquezas de la gloria de este misterio se explica como siendo Cristo en ti la esperanza de gloria. Efesios 1:18, que sería la segunda. O sea, primero Cristo en ti la esperanza de gloria. Después Efesios 1:18, la apreciación de esta más alta gloria como siendo el resultado de la iluminación espiritual.
Efesios 3, 16, 17, el habitar de Cristo en el corazón como siendo el eco experimental de Colosenses 1, 26, 27, que lo voy a volver a repetir acá, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? Entonces, las palabras de Colosenses 1, 27, que es Cristo en ti, la esperanza de gloria, precisan un cuidadoso trato. La Companion Bible llama la atención avisándonos que en es la misma palabra entre en este versículo. La regla gramatical es que donde en se usa con un plural, el significado es generalmente expreso por entre y no en. Entonces acá hay un ejemplo. Si derramamos el contenido de un garrafón de agua en 4 separadas botellas de litro, no podríamos realmente usar la palabra en, sino más exactamente entre, pues los 4 litros habían sido distribuidos entre 4 botellas en vez de en ellas, ¿sí? Y esto es lo mismo que pasa con este en. Entonces, igual que en Mateo 2:6, entre los príncipes de Judá y no en. Mateo 2:6 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y así también en 1 de Pedro 5:1-2, donde dice los ancianos entre vosotros, el rebaño entre vosotros. Y 1 de Pedro 5:1-2 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuera, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces acá tenemos 2 ejemplos de esta palabra entre. Por tanto, debemos entender Colosenses 1:27 de esta manera. Este misterio entre los gentiles que es Cristo entre vosotros. Esta es la traducción correcta de Colosenses 1:27, que es Cristo entre vosotros. Bueno, ahora bien, ¿qué quiere decir el apóstol por Cristo entre vosotros? Ya sabemos que antes de la revelación del misterio, el misterio de Cristo estuvo limitado, el ministerio de Cristo estuvo limitado. Primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que eso está en Mateo 16, y a seguir a los gentiles que se estaban injertando a Israel bajo el nuevo pacto como rama en el árbol del olivo, que esto lo vimos en Hechos. Los gentiles como tales, antes de esto, estaban alejados, sin Dios, sin Cristo y consecuentemente sin esperanza. Efesios 12 no lo dice. En aquel tiempo estabais, se me olvida siempre poner acá el capítulo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, cuando Israel fue puesto en parte, o en parte sí, en Hechos 28, la salvación de Dios fue enviada a los gentiles y ya sin dependencia alguna de Israel, esto ya lo sabemos. Entonces, la predicación de Cristo entre los gentiles, por tanto, fue una suficiente garantía de su esperanza de gloria. Por eso se indica un cambio de dispensación y una mudanza en su respaldo. Colosenses 1, 26, 27 asocia juntas las 2 peticiones de la oración efesia. Dice, cuál sea la esperanza, cuáles sean las riquezas de la gloria, cuál sea la riqueza de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria.
algo de la peculiar naturaleza de estas riquezas, ¿sí?, de gloria se expresan en la frase de su herencia en los santos, ¿sí? Y acá vamos a entrar a ver algo increíble que yo hasta ahora lo conozco, no había visto esto realmente, no me había percatado y no lo había visto y para mí fue grandioso verlo. Entonces, ya sabiendo que es Cristo entre vosotros la esperanza de gloria, ¿cierto? Pero dentro de estas riquezas de gloria se expresa la frase de su herencia en los santos. No se trata, como ya hemos visto en las clases pasadas, de su herencia, es decir, la herencia del santo, sino de la suya, ¿sí? Efesios 1:18 nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pero aquí en los santos se nos quedó corto. Solo están los santos y vamos a ver qué son los santos. Su herencia está en los santos. ¿En cuáles santos? Entonces, la palabra, y acá esta es la base de este estudio de Ton Hayon, o el cielo en sí. Entonces, Ton Hayon en el griego puede ser tan masculino, femenino, neutro. En el lenguaje inglés no se permite hablar de un lugar como un santo, mientras que el griego sí puede hacerlo y el castellano también. Consecuentemente, leemos en Hebreos 9, 24, 25 de los santos lugares, que significa el lugar más santo. Hebreos 9, 24, 25 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dejémoslo ahí un momentico. Ahora veamos los usos de esta palabra hagion o santo en el neutro y en el plural. Entonces vamos a ver estos usos para ahondar un poco más de este precioso versículo. Hebreos 8:2 dice un ministro del santuario. Hebreos 9:1, divino servicio y un santuario terrenal. 9:2 dice que es llamado el santuario. Hebreos 9:3, que es llamado el lugar más santo de todos. Hebreos 9:8, el camino al lugar más santo de todos. Hebreos 9:12, entró de una vez por todas en el lugar santo. Hebreos 9:24, en los santos lugares hechos con manos. Hebreos 9:25, en el lugar santo cada año. Hebreos 10:19, entrar en los más santos por la sangre. Y Hebreos 13:11, introducido en el santuario. ¿Sí? Estos son los usos del lugar santo, más santo, que es el uso de Jai. Entonces, el antetipo de estos lugares santos es el cielo en sí, ¿sí? El verdadero santuario elaborado por Dios y no hombre alguno. ¿Sí? Es donde Cristo se sienta a la diestra de Dios y es allí que la herencia de la iglesia del misterio vendrá a ser disfrutada. Entonces, en Efesios 2:19 leemos, ahora ya no sois más extranjeros y y alejados, sino conciudadanos con los santos, donde Ton Hagion debería haberse traducido de los santos, sino conciudadanos de los santos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entonces se pueden ir a ser conciudadanos de los santos? Entonces vamos a leer este versículo como debería ser. Entonces, Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Así nos la traduce la Reina Valera. Pero este versículo en sí quiere decir lo siguiente. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos lugares, el lugar más santísimo del cielo. ¿Mm? O sea, esto para mí fue impresionante, porque no, yo creo que es la primera vez que yo entiendo qué son los santos. Yo me imaginaba que eran los santos del cielo, qué sé yo, pero resulta que esta palabra completa es esta. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos lugares, conciudadanos de los santos lugares, el lugar más santísimo del cielo. Y así nos damos cuenta de cuáles las riquezas de la gloria de esta herencia, ¿sí? Una vez más, Colosenses 1:12, que utiliza esta palabra hagion, debería traducirse partícipes de la herencia del más santo lugar en luz. Eso es lo que somos, partícipes de la herencia del más santo lugar en luz. Wow. Efesios 1:3 traduciría entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con cada una de las bendiciones espirituales en el más santo de todos, en Cristo. Los creyentes no pueden obtener santidad por su herencia, pero sí pueden tener, y gracias a Dios poseen aquello que corresponde al Espíritu Santo mismo, el cielo en sí. Allí mismo, en la luz, en la presencia de lo que corresponde al Shekinah, del tabernáculo y templo, en la mismísima luz de la gloria de Dios, encuentran ellos su herencia. Esto es muy poderoso, de verdad que sí. Entonces, a medida que nosotros vayamos reconociendo este más que maravilloso aspecto del alto llamamiento del misterio, irá siendo respondida, nos irá siendo respondida la segunda petición de la oración del apóstol. En Efesios 1:18, esperanza, riquezas y poder, ¿sí? Y estos 3 puntos son la base de la triple oración de Efesios 1:15-19, que va a ser un cierre. Ojalá que Dios me dé mucha iluminación, porque es impresionante la profundidad que tiene esto. Estas oraciones de Pablo en Efesios son realmente impresionantes, profundas. Y será el cierre de esta parte para la próxima clase. Entonces no olvidemos, voy a repetirlo porque para mí eso es este. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos lugares, el lugar más santísimo del cielo. Me encanta, gracias a Dios. Así nos damos cuenta de cuáles las riquezas de la gloria de esta herencia. Así que esto es magnífico porque nos pone el foco completamente arriba, en el lugar más alto. Y eso hace que automáticamente vivamos equilibrados, medidos con lo que tenemos. Eh, Dios nos mantiene finalmente. Y yo sé que lo que Dios procura en nosotros, yo sé que Dios es un Dios muy personal para cada uno, pero lo que Él procura finalmente es que nosotros podamos disfrutar el Cristo que tenemos dentro, disfrutar de las riquezas que nos han dado en Cristo, de poder manifestar el amor de Cristo, de poder andar sosegado, tranquilo, en paz, en mansedumbre, en humildad, eh, sin poner las cosas acá abajo, es decir, yo siento que mientras uno procure, le pida a Dios el Cristo que está en mí, que es el que se manifiesta en este vehículo. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada del vehículo, que nosotros tenemos la sustancia, que esto apenas es una máscara? Entonces, mientras sigamos teniendo esa perspectiva súper clara, Dios mismo nos va a dar el equilibrio de de mantenernos en la tierra. No nos falta el vestido, no nos falta la comida, no nos falta absolutamente nada. Y Él nos suple
Entonces esa es la forma correcta para nosotros, es la forma divina de tener, de suplir las necesidades acá y de ver que nuestras riquezas realmente están allá, en los santos lugares, el más santísimo de los cielos. Bueno, entonces, hasta acá comparto esta parte que es impresionante. Para mí fue muy grande, muy maravillosa. Entonces, Sarita, ya perdón, quería como esto aportar algo al respecto, que hay tres aspectos que me llamaron muchísimo la atención. Bueno, primero, la palabra mamón. Segundo, la parte de las riquezas. Y tercero, que todos los asuntos dejarlos al Padre. En esta palabra mamón, que es algo particular porque nosotros en Colombia, no sé si en España, nosotros lo utilizamos muchísimo en unos contextos diferentes, pero acá esta palabra mamón, bueno, pero antes de esto quería decir algo que para nosotros poder tener claro y poder seguir este camino que el Padre nos está mostrando, pues como muy bien lo decía un estudio que nos envió Juan hace poquito, debemos conocer al Padre. ¿Y de qué forma podemos conocer al Padre, a nuestro Señor Jesucristo y todo su camino? Pues estudiando la palabra, conociéndolo a Él, adentrándonos como los debería, porque es de la única manera. Si nosotros no lo conocemos, si no estudiamos, si no sabemos estas cosas, pues ¿cómo hacemos para caminar o para tener confianza o para decir, pero ¿cómo hago para la comida? ¿Cómo hago para la plata? ¿Cómo hago? Bueno, en fin, todas estas angustias que cada día nos llenan más. Y el Padre todo lo dice en la palabra. Entonces, para nosotros, para nosotros tener esa tranquilidad, que igual sabemos de la otra naturaleza y todo eso, pero para nosotros poder tener la confianza de dejarle todos nuestros asuntos al Padre, también debemos conocerlo a Él, y nosotros nos llenamos de esa confianza. Entonces, eso era una parte específica. Entonces, específicamente en esta palabra mamón, que es muy particular, porque es que ese mamón es un Dios implacable, es un Dios súper implacable. Y es esa parte del dinero, porque nosotros, hay dos fases, ¿no? El dinero que obviamente suple nuestras necesidades normales, familia y todo, y el trabajo honesto, el dinero honesto, todo esto, y el otro que ya se convierte en avaricia, en poder, en dinero, ese es el mamón, ese es el Dios, esa fuerza controladora, ¿no? Como un valor supremo, como un dinero que no tiene un fin específico, sino solo el de esa avaricia. Entonces, porque igual hay muchas personas que han malinterpretado esa parte de cuando dice nuestro Señor Jesucristo de los lirios del campo que no se fatiguen ni hilan, entonces la gente dice, ya yo no hago nada porque ya viene Cristo y ya Él dice ahí que no tenemos que fatigarnos. No, Jesucristo no nos está ni siquiera animando a que dejemos de trabajar o honradamente ni nada de eso, porque eso se malinterpreta también. Por ejemplo, Pablo reprendía a los de Tesalónica que utilizaban la confianza en Dios como excusa para ser perezosos, holgazanes, irresponsables, etc. Y él mismo se pone como ejemplo, trabajando día y noche para mantenerse a sí mismo, pero como lo decimos, ¿no? En la palabra, de una forma reposada y dejándole siempre todos los asuntos al Padre, pero para eso tenemos que conocerlo, tenemos que conocer la palabra para poder tener también esa tranquilidad. Y
Y es la forma de nosotros dejar de temer, porque en este momento estamos temiendo, el mundo, ¿no? Está temiendo por todo, porque la guerra, porque esto, porque nos vamos a quedar sin agua, porque nos vamos a quedar sin esto, porque la naturaleza, un mundo de cosas que nos están en este momento, que están llegando así muy, muy, muy rápidamente, porque además cada día es una cosa nueva, cada día es algo que nos está eh, constantemente torpedeando. La parte de esas riquezas, sabemos que nosotros tenemos nuestras riquezas, pero es arriba, en los cielos. Entonces, por eso, en alguna clase decíamos que cuando nosotros lo hacemos o hablamos o oramos es hacia el frente y hacia arriba, ¿no? Mirando siempre hacia arriba. Porque igual las cosas de aquí del mundo, como lo decía Sara muy bien, no nos edifican ni nos fortalecen absolutamente en nada. Y todas las cosas, todos nuestros asuntos, todos dejarlos a Dios. Y específicamente les digo porque tuve una experiencia espectacular donde yo digo, definitivamente este versículo que dice, nos bendijo con con cada una de las bendiciones espirituales en el más santo de todos, Cristo Jesús. Yo hace un tiempo le estaba orando muchísimo a Dios por un trabajo. Pues sí, yo estoy aquí en la finca, estoy tranquila, estoy feliz y todo, pero quería trabajar. Entonces yo le decía, bueno, padre, yo quiero un trabajo, pero pues no me quiero un trabajo que sea tranquilo, que pueda estar igual, pues muy contigo, así como lo he hecho hasta ahora. No quiero que me pongas en la grande ciudad, sino quiero que me sigas teniendo en el desierto, como hasta ahora lo he hecho tranquilamente. Y un trabajo, pues, porque tengo unas necesidades. Y entonces, bueno, así. Y yo decía, bueno, padre, yo quiero un trabajo, yo quiero un trabajo. Y resulta que salió la oportunidad del trabajo. Entonces, el trabajo va a ser en una región lejos de acá de Sicilia, es al norte de Italia. Sarita, estás compartiendo pantalla. El trabajo es en una región lejos de Italia, lejos de Sicilia, es en Trento, al norte de Sicilia. Y pues bueno, igual en Trento tengo que viajar, aquí está la casa, los animales, bueno, todo lo que tenemos con Sebastiano. Entonces yo decía, bueno, salió el trabajo con una oportunidad que cubre todo lo que yo le estaba pidiendo al padre. Y entonces las personas que me ofrecieron dijeron, bueno, piénselo bien, hable pues con su esposo, bueno, con Sebastiano, todo, y considere pues la propuesta. Yo ese día, yo estaba en la noche, me fui para la cama y yo decía, ay, yo estaba súper ansiosa, yo decía, pero ¿qué hago? No, y esto y lo otro, y no sé qué, bueno, yo pensando, y me venían cualquier cantidad de pensamientos y todo así como cuando uno está totalmente como estresado, como no sabe qué hacer. Y en un momento dije, ay, no. Dije, bueno, Padre, te dejo esto en tus manos, que seas tú el que guíes, el que, mejor dicho, me muestres así claramente qué es, porque me siento muy intranquila y quiero estar tranquila como tú me lo has enseñado, pues, a través de tu palabra. Les estoy contando esto porque realmente fue algo que me pareció maravilloso y quería pues compartirlos con el cuerpo, con ustedes. No les miento, pero eso fue así, súbito, inmediato. Sentí un alivio impresionante, o sea, como cuando uno se despoja de todo. Ay, sentí una alegría, o sea, un alivio, un reposo, esos pensamientos se fueron, pero así automáticamente. Y yo dije, uy, Padre, gracias. Uy, no, gracias. Gracias porque me dio esa tranquilidad. Al otro día yo me levanté súper contenta. Yo dije, no, ya acepté el trabajo. Sebastián estaba también más tranquilo. Organizamos las cosas, cómo vamos a hacer.
Además que tengo la posibilidad de viajar todos los meses acá a Sicilia 3, 4 días, entonces pues chévere. Él puede también ir, bueno, en fin, muchas cosas. Y ese trabajo donde voy a ir, no tengo ni que pagar arriendo, o sea, una cosa tan perfecta de parte del Padre que yo decía, solo tengo que darles gracias, ¿no? Por ese Cristo que tengo dentro de mí, porque eso también es lo que nos ayuda a nosotros. Y como les digo, nosotros debemos, si nosotros nos adentramos y profundizamos cada vez más en el Padre, en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, créanme que eso, todo esto que Sara nos está hoy compartiendo y que hemos compartido últimamente, es algo que nosotros vivimos cada día si nosotros realmente queremos conocerlo, porque pues Dios da el querer como el hacer y nosotros debemos disponer eso como los debería y considerarlo y vivirlo. Y pues nada, quería pues compartirles esto y pues que viene muy acorde a todo esto que estamos viendo últimamente con estos estudios. Gracias, Lilianita, y gracias por compartir ese logro, porque así es Dios, así es. Sonata, tú alzaste la mano, ¿qué quisieras preguntar? Me da pena, pero me quedó lo siguiente, la diferencia en las preposiciones en y entre. Entonces, Dios está entre vosotros, Cristo entre en vosotros, y Cristo en nosotros. entre vosotros, sí. Entonces, hace la diferencia. Entonces, cuando yo me refiero a Dios, está entre, pero cuando yo me refiero a Cristo, en. Bueno, esa sería la primera pregunta. Y la otra es que nosotros como ciudadanos tenemos unos derechos y también tenemos como unas responsabilidades. Ahora, ser conciudadanos, ¿hay alguna diferencia entre esos derechos y esas responsabilidades? ¿Y cuáles serían? Esas serían mis dos preguntitas. Bueno, Juan. Sí, Oh, claro. sí, qué bueno. Una, una pequeña luz escuchando que nunca había visto y que me encanta porque tiene que ver con lo que ha dicho Sara. Primero dice insondables, riquezas de Cristo. Por tanto, no las podemos sondar, no las podemos imaginar, no las podemos averiguar, sino que tiene que ser este espíritu, y en este espíritu, como cosas sencillas, tienen que encajar y se hace la luz, se hace esa pequeña luz. Me estoy refiriendo a que es la primera vez que he visto la diferencia entre obtener una herencia en los lugares celestiales y ser nosotros la herencia de Dios. Fíjate, si nosotros obtenemos una herencia, debemos, como Adán, cuando se le puso en el paraíso, tenía que regar y tenía que cuidar de aquel paraíso. Pero si nosotros somos la herencia de Dios, es su gloria la que los cuida a nosotros, es su gloria la que desciende sobre nosotros. Y esto contesta a lo que está preguntando ahora Sonata, es entre nosotros porque tiene que ver con copartícipes. Una de las cosas que difieren en la dispensación del misterio es que hay una igualdad
total entre los miembros. No hay miembros como había en el cuerpo de creyentes de la administración anterior de la Iglesia, que Pablo habla en sus 7 primeras epístolas, donde había el pie, la cabeza, cosas de la cabeza, el ojo, el oído, y había diferencias. Aún en las tribus de Israel había diferencias. Había una tribu que era la de los sacerdotes, que era la tribu de Leví, que tenían ese privilegio. Había la tribu de Judá, que es la que tenía los privilegios de la realeza, de donde vendría el Cristo. Sin embargo, aquí Pablo, en la dispensación del misterio, que es donde concluyen las Escrituras, revela una coparticipación completa y total, y ya no hay diferencias. Y por eso es que es Cristo entre, no en el individuo, que también lo es, pero entre significa que es el cuerpo. Esto es una cosa maravillosa, esto es genial, porque de ahí nos viene ciertamente esta unidad en amor. Porque es la gloria descendiendo entre nosotros. Y ahí ciertamente se conforma el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y esto es muy importante porque Cristo va a acabar como cabeza sobre todas las cosas, para todos los cuerpos. Pero ahora, sobre todas las cosas, ya lo es para la iglesia del misterio que somos nosotros. Y es por eso que es entre los miembros de este cuerpo, que son la heredad de Dios. No somos nosotros que obtenemos una herencia, sino que Él nos ha predestinado para hacer su heredad y por tanto hacer caer y llover sus bendiciones sobre la heredad. ¿Y cuál es realmente entonces qué es lo que hacemos? Recibir toda esa riqueza de Dios que es maravillosa. Y en esa riqueza, como decía Sara, no lo explica el apóstol diciendo toda bendición y cada bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para que habite Cristo Jesús por la fe en vuestros corazones, y así es como Él derrama. ¿Y qué es lo que derrama en estas riquezas? Todo lo que sabemos que son los frutos del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas estas cosas recaen sobre nosotros, entre nosotros. Y por eso es que se distribuyen todos estos dones que Dios reparte a cada uno como Él quiere. En esta iglesia que ya no hay manifestaciones, no hay lugar para ningún otro poder que no sea el de la resurrección. El poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el poder que nos sostiene a nosotros en esa gran bendición. Fijaros bien, porque Pablo, cuando dice en Filipenses 4:18, él está en la prisión y había enviado a Epafrodito a los filipenses para contarle cómo iban sus asuntos. Y Epafrodito vuelve con una serie de regalos que hicieron los filipenses. Pero en aquel tiempo que se hacían los viajes a pie o por barco, Filipos
La ciudad de Filipos estaba a más de 1500 kilómetros de Roma, donde Pablo estaba preso. Y eran viajes peligrosos, donde las comidas apodrecían, donde no se podía llevar ni mucho menos una gran carga. O sea que lo que los filipenses enviaron a Pablo a prisión, seguro que él nombra a varias de las mujeres que había en aquella iglesia entonces, debían ser cosas que le aconchegaban, que le producían un regocijo, por eso dice olor fragante. O sea, él vio el amor en los pequeños detalles que le enviaron y se sintió en abundancia. Y esto es muy diferente de lo que busca el mundo. Total. Mismo el mundo más cercano que tenemos y de muchos próximos, que ciertamente se llenan de muchos dolores queriendo enriquecerse. Y acordaros que Asaf, en el salmista, viendo la prosperidad de los que tenían enfrente y se les saltaban los ojos de gordura de lo que comían y cumplían sus deseos y todo esto era un dolor para Asaf cuando decía, ¿para qué voy a limpiar yo mi corazón? Estos tipos es que están disfrutando de todo. Y ciertamente quitándonos los ojos, esto es lo que hace el tal Mamón, esto es lo que hace el tal Dios de las riquezas, quitarnos los ojos de las cosas de arriba, como las tenía Pablo, que un pequeño presente de los creyentes de Filipos consiguió ver el amor que tuvieron, que no pudo ser una gran abundancia de cosas porque eran imposible hacer en un viaje de ese calibre. Y esto es hermoso porque coincide perfectamente con los versículos que ha leído de Mateo, Sara, y allí se ponen dos cosas preciosas que son los pájaros y los lirios. Los pájaros que están en lo alto, los pájaros que se remontan al cielo, ellos no están nunca preocupados por tener graneros donde hacer un almacén de provisiones y nuestro Padre las alimenta y no los vemos con dolor de corazón, sino todo lo contrario. Ver un pájaro moverse es una cosa que nos deja, porque parecen bebés, o sea, no están preocupados con nada, sino que sus movimientos son como los de los niños chicos, no necesitan de nada. Y el otro ejemplo es el del lirio del campo. Yo los lirios los conozco muy bien, porque en la finca donde trabajaba, que éramos productores de arroz, nadie los plantaba, nadie, y había de varios colores, había unos que eran morados, preciosos, y había otros amarillos, y se mantenían de por sí, nadie cuidaba de ellos, nadie los trataba, nadie... Y si nosotros pensamos bien, siempre hemos visto alguna persona, que realmente manifestaba esa paz, que manifestaba ese gozo, esa tranquilidad, ese sosiego. Y eso son los frutos del Espíritu que caen de nuestro Padre y entre su heredad, que somos nosotros. Esto es lo que hemos visto hoy. Esto es. Y es precioso poderlo comprobar, que las riquezas de nuestro Dios, por supuesto que suplen
y nada tienen que ver con el dolor que ocasiona a las personas, y es a la mayoría de las personas, el amor al dinero. Y es así. Y es así. ¿Y quién nos quita los ojos? Porque nuestro Padre lo que desea es lo mejor para nosotros, aunque algunas veces no comprendamos. Pero sabemos que Él es justo, santo y bueno, y cuando creemos ciertamente que Él está entre nosotros y que Él es el que hace descender la lluvia a su tiempo en nuestros corazones, la temprana y la tardía, entonces se manifiestan las riquezas de nuestro Dios en nuestra vida y somos la luz de este mundo. Es precioso. Es muy diferente de lo que procuran los hombres, con muy buenas palabras como tienen los políticos, pero estamos viviendo ese momento en que se hablan de millones y millones y millones de dólares y millones y millones y millones de euros y es porque es insaciable. Alguien ha dicho antes que este Dios Mamón es sin escrúpulos. Acaba con, como dice nuestro apóstol, para que ya no andéis como los demás gentiles. Y es curioso porque con estas traducciones de Oscar Baker, él ahí se está refiriendo, los otros gentiles son los que se quedaron atrás en Galacia. Los que se quedaron atrás en Galacia y se volvieron para atrás. Y se volvieron para atrás para que ya no andéis como ellos, que tienen su corazón endurecido. O sea, y sus ojos se han llenado con esa venda. Ciertamente. ¿Por qué? Porque no buscan las cosas de arriba. ¿Y qué es buscar las cosas de arriba donde está Cristo? Derramando estos frutos que son imperceptibles para el hombre que tiene la venda, pero muy sensibles para el Cristo que nos ha puesto adentro en el Espíritu, entre nosotros. Y ciertamente cuando comenzamos a degustar esta paz, este gozo, esta paciencia, este amor, esta benignidad, ciertamente no tienen precio ni comparación con todas las cosas del mundo. Y otra cosa interesante que dice es que estos lirios que no has precisado tú de plantar, ni que tú has precisado de labrar, ni de limpiarlos, ni de regarlos, nunca se vistieron ni tan siquiera como Salomón. Salomón no se vistió ni como uno de ellos. Para nuestro Dios tiene mucho más valor, ¿no? Aquel que es su heredad, por supuesto, porque Él es el que nos limpia y nos lava y nos viste a nosotros con su gloria. Y Salomón, si habéis escuchado bien, y esto yo lo recuerdo de una traducción que hice, amontonaba plata, amontonaba oro, amontonaba piedras preciosas, amontonaba. Y luego dice monos y pavos reales. Los pavos reales podemos entenderlos porque se ven en algunos jardines que embellezan. Pero ¿sabes por qué son monos y pavos reales? Porque el pavo real es un ave que cuando tú tienes en tu jardín normalmente está en lo alto, porque es muy codiciable por otros animales que se alimentan de él, como el tigre. Entonces él está arriba. Y el pavo real es el primero que alerta a los otros pavos reales que hay amenazas.
Y si se acerca alguien desconocido a este jardín, ellos comienzan a chirriar. No sé si sabéis cómo lo hace el pavo real, pero yo sí, yo recuerdo en Madrid un jardín que cuando entrábamos en el jardín los pavos reales hacían un sonido muy típico. Y esto era alerta, es porque Salomón tenía miedo de que le robasen todas esas riquezas y los monos que él traía de fuera de los países de África cerca del Mediterráneo que se conocían, eran agresivos, eran como los perros que hoy utilizamos para guardar las fincas y para guardar los sitios, eran muy agresivos. Y ciertamente lo que indica ese versículo era el miedo con que vivía Salomón de que no fuese robado, de que no fuese exactamente como el ladrón que entra por las noches, y es por eso que él hacía la importación de estos animales, lo que es precioso, porque una persona que está siempre pensando en la riqueza como lo hace el hombre normal, y es un privilegio poder decir que en Cristo nos libramos de todo eso, está siempre con miedo. Está como dice nuestro Dios, no pongáis los ojos en las riquezas porque es un dolor del corazón. Es un dolor. La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Es precioso cuando nosotros desviamos nuestro amor del sitio donde cae en su lluvia de abundancia de sus riquezas, que nada tienen que ver con las del mundo. Por supuesto que vamos a sufrir las consecuencias. Y es así. Fueron traspasados de muchos dolores, dice Pedro, los que procuraron enriquecerse. Y nuestro Dios nos ama. Nuestro Dios sabe que tenemos necesidades y sabe antes de que nosotros le pidamos. Y es precioso, y el mejor ejemplo que tenemos es efectivamente en la iglesia del desierto de los israelitas. Cuando fueron librados de Egipto, como nosotros fuimos librados del mundo, y ellos iban de camino a la tierra prometida, como vamos nosotros esperando y aguardando a ser juntos con Él glorificados cuando Él se manifieste en gloria, muchos cayeron sus cadáveres en el desierto, porque aunque Dios les daba el agua que salía de la roca, aunque Dios los llevase con la columna de fuego de noche y la nube de día, pero eran las cosas elementales. Sin embargo, ellos tuvieron envidia de las naciones que tenían a su alrededor, que hacían fiestas para sus dioses maravillosas, y veían sus ciudades y cómo vivían, y se acordaban de cómo estaban en Egipto y comían las cebollas y los puerros, y quitaban los ojos de las riquezas de nuestro Dios, que eran las elementares, para atravesar tranquilamente el desierto sin que les faltase de nada, pero por supuesto no tenían la opulencia. He estado leyendo hace poquísimo tiempo acerca de cómo con Moisés todavía vivo habían atravesado el Mar Rojo, habían sido librados de la esclavitud del mundo que es Egipto. Y sin embargo se juntan con las moabitas,
que son exactamente las mujeres que hacían las celebraciones de los ídolos como las vemos en todas partes, ¿no? Y hay unos excesos de comida y de bebida y de fiesta y de alegría. Como dices, que en el desierto no seáis idólatras, como algunos de ellos fueron idólatras, y comían y bebían y se levantaban a jugar. ¿Qué es esto de levantarse a jugar? Es exactamente como hace hoy la idolatría y las celebraciones y las imágenes y los... y es impresionante. Murieron en un solo día 23.000. Cayeron sus cuerpos, sus cadáveres en el desierto. Y uno de ellos llevó a una moabita hasta la tienda enfrente de los ojos de todo Israel porque iba muy satisfecho. Todo esto nos dice efectivamente lo fácil que es, si no nos vestimos de Cristo, caer en todas las tentaciones que Total. muy sutilmente Mira, nos coloca el adversario en nuestro viejo hombre. voy a interrumpir un momento porque me pasó, quiero contar esto que les voy a contar. Me es necesario decírselos. Con respecto a lo que tú estás diciendo, así rápidamente, esta semana llegó una persona, porque yo bueno, el caso es que esta persona yo ya la había conocido y es como un asesor de proyectos, ¿sí? Como esas personas que te dicen, te escalo tu negocio a no sé cuánto, ¿sí? Entonces, tuve 2 citas con esa persona y, y paralelo, pues yo he estado haciendo la enseñanza. Cuando llega este hombre y me dice, bueno, yo voy a ayudarte a tu proyecto para que tu proyecto pueda avanzar, un proyecto personal que tengo, y pues puedas estar ganando de aquí a no sé cuántos meses tanto dinero. O sea, bueno. Y el siguiente paso que yo tenía que hacer era una carta al dinero. Y yo, ven, cómo es esto? Explícame. Mira, cuando es literal lo que les estoy diciendo, cuando este muchacho me dices que tienes que pedirle perdón al dinero, es que tienes que hablar con él porque él tiene que ser como tu pareja. O sea, él tiene que ser como el dinero es como tu pareja. No, qué locura. Yo dije, ¿qué es esto? Y el domingo por la noche estuve en una reunión donde él es como un, ¿cómo se dice? Coach, bueno, ustedes, los que saben inglés, coach. Entonces estuve en una reunión de grupo porque él asesora más proyectos y todas estas personas han ganado, o sea, les ha ido así súper bien, han prosperado sus negocios, mejor dicho. Mira, eso es una cosa, o sea, imagínese yo haciendo esta enseñanza y me pasa eso. Por supuesto que inmediatamente, hoy es martes, ayer lunes por la noche le dije al chico, muchas gracias, hasta luego. Pero entonces fíjense la sutileza del mundo. Y ahorita con todo este boom de este movimiento digital en que una persona se puede volver rica en menos de 6 meses, multimillonaria, porque es verdad, pues es ahí, cuando estaba haciendo esta investigación, pues es ahí, ¿no? Es el deseo del hombre natural de querer más. Y ahí es donde se arranca la idolatría, o sea, es eso. Ese Dios lo que hace es, digamos, coherencia con el hombre natural en sus deseos mundanos, ¿sí? Y o sea, si yo digo, Dios mío, si yo no, imagínense esas personas que estaban ahí en ese grupo, unas personas cualquiera normales, cualquiera, y no saben lo que están haciendo, no saben espiritualmente en lo que se están metiendo.
Imagínense si nosotros no, o sea, yo decía, Dios, gracias, Padre, si yo no tuviera esta palabra, si yo no tuviera esto, Dios, o sea, el mundo coge y te da tres cachetadas sutilmente y tú no te das ni cuenta. Entonces, pues nada, quería contarles esa pequeña anécdota que hablas tú de las tentaciones, o sea, no estamos exentos de ninguna tentación rara de lo que... no. Además que como ahorita hay sí, como dicen, la picazón de encontrar algo que satisfaga, pero pues la gente busca en todas partes menos acercarse a Dios o a su palabra. Eso es mejor dicho, eso es lo peor que puede existir para ellos, porque pues finalmente como no creen, mucho menos van a decir, bueno, ¿y cuál Dios y qué todo lo que está pasando? Porque pues como todo le echan la culpa a Dios también. Y, y lo que Sara decía es muy cierto en el sentido de que a mí a veces me da risa, yo a veces le digo a Sara, le digo, ay, yo realmente no, y es que lo peor es que la gente sigue. Hay una persona que nosotras conocemos que a veces me salen a veces cuando veo en el celular y dice, cáeme dinero, hoy piedras preciosas, oro, y yo, ay Dios mío, qué sé, o sea, una cosa, a mí me da risa, obviamente, porque yo digo, bueno, ¿y esto qué es? Pero voy a mirar y eso es un pocotón de gente que sigue a estas personas y repiten lo mismo porque eso para ellos es como un mantra, o sea, que lo tienen que repetir, lo tienen que, bueno, en fin, todo eso. Pero también nosotros vemos en este momento es esa ansiedad y esa necesidad que ahorita la gente tiene, tanta, el afán y también obviamente por los mismos, por toda la información que nos está empezando a llegar. Últimamente, por ejemplo, de cuando Juan decía de estos políticos y todo eso, que estos países quieren dinero, pero lo ven de esa forma, cuando dicen dinero como que se transforman también y es esa avaricia porque quieren que sus países sean extramillonarios, ricos y bueno, y toda esta cuestión del dinero y entonces pues ahí vemos ese otro Dios engrandeciéndose impresionantemente en ellos, en el mundo. Y cuando hablaba de cuando pasaban en el desierto y que también nosotros esa parte nos la sentimos, la parte del maná, o sea, el maná que nos llega, porque no necesariamente uno, o sea, nosotros a veces sin darnos cuenta de ese gran amor que el Padre nos tiene a nosotros, simplemente nos va llenando, precisamente por ese Cristo completo que tenemos dentro de nosotros, y esa es la gran confianza que nosotros pues es la única en la que nosotros podemos en este momento aferrarnos porque los tiempos verdaderamente son demasiado difíciles, o sea, yo cada día digo, uy, pero todo esto que está pasando tan Sí, rápido y todo lo que nos está bombardeando y uno no sabe ni para dónde mirar, es como cuando uno está pequeñito en medio de un pocotón de gente y tanta gente y llenando, disparando. Yo digo, uy, no, wow, definitivamente el Padre es muy amoroso con nosotros y nos está llevando por un camino que, sí, que ni siquiera es fatigoso para nosotros o angustioso porque Él nos está dando las cosas de una forma tan simples y tan sencillas que nosotros como cuerpo de Cristo único nos gozamos de eso, de toda esa gloria, como hoy lo comprobamos, de que es la herencia para todos. Es esa herencia que nosotros estamos disfrutando en nuestro Señor Jesucristo. sí, sí. Sí, es cierto, es un... Pero quiero que veáis bien que nosotros también éramos como los otros gentiles que no tienen esta esperanza y mismo siendo creyentes, no estoy hablando de los incrédulos. Y ha sido muy paciente nuestro Dios para revestirnos, humillarnos a nosotros propios primeramente
para después sobresalir esta riqueza suya, que esa es la que hace frente a todo este mar o estas aguas turbulentas que yo creo que es o te vistes de Cristo o es imposible huir a toda esa misma tentación que nos ofrece el mundo a sí mismo. Fíjate, cuando éramos creyentes del camino, era la abundancia. Y son las mismas palabras que utiliza el adversario, la abundancia, la riqueza, la ley de la creencia, pensamientos positivos. Esto solo te pone tus pensamientos en ti propio. Esto solo hace que tú hagas lo que todo el mundo hace. Tú tienes fuerza suficiente si con persistencia lo procuras. Y puede ser de muchas maneras, con adoración directa, como le estaban tentando a Sara en esta semana, o puede ser con la forma como vive mi vecino, que consigue todas las cosas fácilmente, como era la tentación de Asaf en el Salmo 71, 72, creo. Tan torpe era yo que era como una mula enfrente de ti, le dice a Asaf a Dios cuando le quita la venda. O sea que vi el final de ellos, y el final de ellos es perdición. El final de ellos ciertamente es dolor. No me estoy refiriendo a que haya o no salvación, no tiene nada que ver. Ahí mucho dolor, mucha angustia, mucha cosa que nuestro Dios intenta que nosotros no la tengamos. Sí. No, nosotros vestidos de Cristo, de una nueva creación, llenarnos de esa abundancia y la riqueza de Dios que nada tiene que ver con eso. Así es. Por tanto, nosotros también hemos seguido esos pasos y pensábamos que era la riqueza de Salomón, que teníamos que tener todo. Y así nos obligaban a dar el diezmo, y así nos obligaban a dar. Y ellos tenían aviones, y ellos compraban universidades, y ellos compraban y teníamos que estar sujetos a los líderes, porque si no, Dios se apartaba de nosotros. O sea que nosotros ciertamente tenemos que ser muy agradecidos a nuestro Padre que nos quite todas estas cosas vestidos de Cristo. Aprendamos a soportar, que es una palabra que está siempre escrita en las Escrituras, y es el soportar no del sufrir, del padecer como Cristo lo hizo, porque eso lo hizo para quitarnos nuestros pecados, pero sí entender que eso es un ejemplo de la humillación de la carne. Por eso dice, mi carne fue destruida con él en la misma cruz. Y esto es una obra de él. Y esto es precioso, que vemos en la oración de Pablo, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Y en este tal poder de la resurrección que nos saca a flote en todas las circunstancias. Esto es lo que hizo Pablo, echó a la basura todas estas cosas que él tenía por ganancia y las dio como pérdidas. Y es cierto, cuando estas riquezas de gloria que nos estamos comenzando a dar un poquito cuenta de ellas y son las que nos esperan. Y es para ser la heredad de Dios. O sea, Dios es el que cuida de esa heredad. No somos como Adán, que lo puso para que regase y cuidase del huerto, sino que Él es el que nos cuida a nosotros. Él es el que, imagínate, llenos con su gloria, ¿qué es lo que cuál va a ser nuestra labor? Reflejar su gloria entre los otros cuerpos que estén. Es muy alto, es muy maravilloso. Estoy muy satisfecho con
con haber ahora comenzado a hacer los escritos de Oscar Baker, porque es muy sencillo, es impresionante. Esto me encanta, porque esto coincide también con los escritores que empleó nuestro Dios como instrumentos útiles, y cada uno. Amós era un pastor. Amós, cuando escribe, es muy tosco en la escritura. Cada uno particularmente en su forma de ser. Entonces, Oscar Baker no tiene nada que ver en la forma de escribir como lo hacía Bullinger o como lo hacía Charles Welch o como lo hace... Cada uno tiene su forma y Oscar Baker es sumamente sencillo. Primero porque vivió hasta 1994. Fue, como digo, sucesor de Dr. Whirlwill, fue contemporáneo de Dr. Whirlwill y también contemporáneo, porque nació en 1910, de Bullinger y conoció perfectamente a Charles Welch y a Stuart Allen. Y me está siendo facilísimo traducirlo porque utiliza un lenguaje muy sencillo de todo lo que vamos aprendiendo y lo hace con pocas palabras, pero precioso. He aprendido tanto, por ejemplo, de las resurrecciones. Es curioso, ahora estoy terminando un artículo que tiene como 6 pequeños capítulos, pero cada capítulo no es más que una página, por tanto son cosas sencillas y se llama La resurrección en su contexto y va recogiendo un montón de versículos que los utilizan las personas hablando del infierno y hablando de cosas, y él dice la resurrección en el contexto y coge ese versículo y dice, este versículo no está hablando ni de resurrección, ni de muerte, ni de nada. Está hablando de perdición, que es exactamente lo que se pueden perder las personas, y lo que se puede obtener de recompensa. Y lo hace muy claro si se leen los versículos que él dice para ver el contexto. Entonces, qué bonito, porque todos van a resucitar de la línea de Adán, pero cada uno a su debido orden. Entonces pensamos, ¿cómo van a resucitar aquellos que nacieron después de la caída de Adán hasta Génesis 11, que es cuando levanta a Abraham? Bueno, pues estos todos ciertamente tenían la promesa de la simiente, pero estaban sin ley, y estos todos tenían la esperanza del último día. Asimismo, y dentro de este grupo hasta Génesis 11 hubo un remanente, entre los cuales se encuentran los jueces que escogió y que se mantuvieron firmes. Estos, por Hebreos 11, sabemos que es en la segunda venida de Jesucristo. Aparecerán en la mejor resurrección, el resto a la última. Después nuestro Dios escoge a Abraham y hace la simiente en el pueblo de Israel, pero también antes de la circuncisión los que son creyentes y son de la fe de Abraham también, que son de las naciones. Pero ciertamente sigue la línea con Israel. Y ese Israel vemos cómo sale de Egipto, cómo lo quita del mundo, que es una ilustración preciosa de la que podemos aprender cantidad de cosas. Por eso toda la palabra es útil para enseñar, redarguir y corregir, porque podemos distinguir para quién está escrito y qué cosas son aplicadas también para nosotros. Y cómo ahí caen los cadáveres en el desierto. ¿Cuándo van a aparecer estos que murieron en el desierto? Ciertamente en el último día. Igual que allí solo entraron 2, Josué y Caleb,
también hubo un remanente de los de 20 años para abajo que ciertamente aparecerán en la segunda venida. Y son la iglesia de los vencedores. Después ciertamente llega la semilla y ahí entonces hay los que lo aceptan a él y lo tienen como el Cristo, pero vemos que la gran mayoría lo repudia y crucifica. ¿Dónde van a aparecer todos estos de la línea de Adán? En el último día. Pero hay un remanente que ciertamente aparecen en su segunda venida. Después ciertamente sale una iglesia cuando se hace la invitación otra vez a Israel para que se arrepientan, que es el libro de Hechos, donde se abre la puerta a los gentiles en Hechos 10. Aunque no al servicio de Dios, no había líderes gentiles en esa altura, sino que se les abre la puerta llamando a celos a Israel para que diera fruto. Y son injertados en el árbol del olivo. ¿Dónde van a aparecer estos? Ciertamente los que creyeron, porque sabemos que esa invitación también fue repudiada, pero los que creyeron van a resucitar como está en Tesalonicenses y Corintios en la segunda venida de Jesucristo, que estaba para venir en breve, pero como no se arrepintió, se abrió un gran misterio. Y ahora este gran misterio se llama los gentiles. Y es para los gentiles que ciertamente se abre esta puerta muchísimo más alta, porque nunca hubo un cuerpo, como hemos dicho, en que fuese una coigualdad tan patente como es en este cuerpo. Coherederos, copartícipes, aquí no hay miembros más honorables que otros, aquí hay una igualdad completa cuya cabeza es Cristo y cuyos lugares donde Él ahora se está sentado es ciertamente donde están todas nuestras bendiciones y para eso es necesario por la fe vestirse de Cristo. ¡Wow! Es precioso. Esto es, por supuesto que hay que rellenar todo esto con esta sabiduría que Dios nos está dando. Pero esto es maravilloso y en los pocos artículos de Oscar Baker parece que lo tiene como todo muy perfecto y en pocas palabras lo enseña. Es lo que vamos aprendiendo, no es que lo vayamos comprendiendo todo. Siempre digo lo mismo. Siempre ocurre que nuestro Dios se engrandece, su amor sobresale, sus bendiciones florecen y nos quita los ojos de nosotros mismos. Justo lo contrario que era cuando éramos religiosos. Desaparece de nosotros, ni queremos saber de nosotros. Tenemos que cargar con el viejo hombre. Y eso es otra enseñanza que tenemos de las Escrituras. Y claro que es un calvario. Pero se sobreponen las riquezas de Cristo que llueven todos los días para el que se viste de Cristo. Sonata, ¿dónde está Sonata? Falta responder una pregunta tuya que hablabas de los conciudadanos, Y los ciudadanos, correcto. que de los ciudadanos y conciudadanos, ¿cómo era tu pregunta? Sí, queríamos, como somos conciudadanos, y pues como ciudadanos y conciudadanos tenemos derechos y deberes, pero no sé si bíblicamente hay una diferencia entre ciudadanos y conciudadanos. Todos nosotros somos ciudadanos de los lugares celestiales. Y es, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo que hay en Romanos, dice
que todos somos herederos con Cristo y coherederos juntamente con Él, si juntamente con Él padecemos. Es que una cosa es herederos. Heredero es, tú imagínate que eres miembro de una familia que tiene 4 hijos, ha muerto el padre y ha dejado su herencia, y a ti te ha dejado, imagínate, 10 campos, y a otro ha dejado 150 campos. Tú eres heredero, pero no eres coheredero, sino que tienes tu herencia particular. Coherederos o conciudadanos significa igualdad. Este co es de igualdad completa y total. Y dice coherederos con Cristo, si juntamente con Él soportamos. Si juntamente con Él pasamos por las dificultades que nos presenta el mundo y que nos presenta nuestro viejo hombre, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos van a ser todos, porque todos heredan el perdón. Coherederos es distinto, porque es participar de la herencia suya, total y completa. ¿Puedes entenderlo? Pero en También herederos se sí, dice, yo soy ciudadano de Colombia, pero soy conciudadano porque vivo en la misma ciudad, que puede ser Bogotá. Conciudadano es más próximo que el ciudadano. ¿Entiendes? Sobre todo tiene mucho que ver con ese prefijo co, que en algunas palabras en Efesios los traductores no han encontrado la forma y le han puesto juntamente con, porque coherederos sí que hay en español, o copartícipes también, participando de lo mismo. Pero hay una que ellos, que no tiene traducción al español y han puesto juntamente con, porque no hay co ahí en ese otro adjetivo que ahora mismo no me acuerdo. Pero es igualdad, es un término de completa y total igualdad. Eso es lo que significa. Una cosa es ser heredero, otra es coheredero. Es una participación completa y absolutamente igual. Y fíjate, coherederos con Cristo, heredar con Él lo que Él consiguió, subiendo de lo más bajo hasta lo más alto, es hacernos una idea, pero yo, por mucha imaginación que tenga, claro que por eso dice insondables riquezas de Cristo, tiene que ser Él dándonos más explicaciones de todo esto. Y además, mientras más se acerque el tiempo de su manifestación en gloria y más nos estemos vestidos de Cristo por la fe sola, más cosas vamos a comprender. Pero no sé si te responde más a tu pregunta, Sonata. pues creo que sí, pero cualquier cosita vuelvo y pregunto la próxima clase. Lo trato como de asimilar que nosotros en este momento somos conciudadanos, o sea, explicándome lo que tú me decías, por partes iguales, ¿sí? Lo mismo que tiene Sara, Sandrita, o sea, eso yo soy co-ciudadana, entonces me toca la misma parte, ya diferente si fuera ciudadana. O sea, ya sería, digamos, ya en una condición desigual como los herederos, o sea, como tú me has colocado el ejemplo, que de pronto al otro le dieron 150 de terreno, a mí solamente 10. Pues trato de asimilarlo, pero pues todavía me faltan
para ser sincera, para entender más el concepto de manera bíblica, por profundizar más y me pondré en la tarea con lo que tú me explicaste. Y agradezco mucho, Juan, que siempre estás atento a las preguntas, igual Sarita y todos los que pues tienen a bien profundizar en la palabra. Yo apenas estoy tratando de arañar cositas, pero pues les agradezco que ustedes tienen pues más experticia en los temas y me pueden orientar. Sonata, Sí, sí, y estamos todos arañando también. Eso es, arañando con el Padre, a ver qué me dejas ver, pero recuerdo que efectivamente también me lo está aclarando mucho esto de los estudios de Oscar Baker, que la iglesia del desierto es la iglesia del libro, de hecho, se llama la iglesia de Dios. No es la iglesia del misterio, sino que esta es una iglesia peculiar. ¿Por qué? Porque ciertamente había judíos y gentiles, pero el judío era primero. El judío era el que tenía el servicio de Dios. Los otros eran injertados. Esto es un cuerpo muy distinto de lo que es el del misterio. En ese cuerpo dice, creo que es en el capítulo de Romanos, cuando comienza a hablar de ese cuerpo de iglesia, esa congregación, está hablando de porque hay uno, si imagínate, y esto lo está haciendo con el cuerpo humano, si el pie dijera, ay, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, o si todos donde fuésemos el ojo, ¿dónde estaría el oído? Y Dios ha vestido a cada uno conforme Él ha querido. Y los miembros menos honrosos los vestimos más honrosamente. Por tanto, se ve perfectamente que es un cuerpo donde había jerarquías, donde había cuerpos más honorables que otros, había ciertamente estas diferencias y esto en un cuerpo como Dios lo ha querido. Nosotros podemos verlo en nuestro cuerpo, tenemos el pie, tenemos las manos, tenemos los brazos, y todos son importantes, de ahí que si un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él, pero podemos decir, o sea, el elemento importante de todo mi cuerpo es mi cerebro, que ese es el que les da la orden a cada uno de los miembros que yo tengo. Esta era la forma de funcionar de la Iglesia de Dios, que está escrita en las primeras epístolas de Pablo. Aquí hay el Sí. Se acabaron los pies y las manos y el corazón y la cabeza es Cristo. Y todos los miembros coherederos, conciudadanos, copartícipe, denotando la igualdad completa en este cuerpo. Y que estos son la heredad de Dios. Nosotros no tenemos una heredad, sino somos la heredad de Dios. Donde Dios ciertamente va a tener que poner toda su riqueza en ella y nosotros lucir esa gloria para los demás cuerpos. Este es el misterio. Esto es parte del misterio. En las cosas que Dios dice que pongamos nuestros ojos. Okay. ¿Para qué? Para quitarnos del mundo y quitarnos todos los dolores que está sufriendo el mundo. Mira, Sonata, te voy a compartir acá rápidamente lo que está diciendo Juan en una versión diferente, ¿cierto? ¿Te acuerdas que nosotros el versículo es este, que está en Efesios 2:19, que dice, la manera correcta de leer este versículo es así que ya no, acá me equivoqué, ya no sois extranjeros ni advenedizos, porque eso éramos, ¿no? Lo que está explicando Juan, sino conciudadanos, y esta palabra conciudadanos es lo que dice Juan, los mismos derechos, ya lo vamos a mirar en una versión diferente a esta, de los santos lugares
el lugar más santísimo del cielo, y miembros de la familia de Dios, ¿sí? Entonces, aquí en esta versión, que me parece súper interesante porque aclara un poquito más, que es la versión Dios habla hoy, mira cómo está traducido acá. Dice, por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo, acá santo no es, los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Entonces, esto es lo que intenta explicar Juan hablando del tema de que somos iguales, o sea, los mismos derechos, ¿sí? No sé si te quede aún un poquito más claro la pregunta, Sonata. Y con respecto a la segunda parte, que es tú hablabas que si teníamos derechos y deberes, ¿cierto, Sonata? Estabas preguntando eso también, ¿verdad? Sí, porque como ciudadanos, entendiéndolo, acá pues uno siempre tiene que cumplir también Sí, una función. O sea, no solamente es qué me pueden dar, sino que yo también tengo una responsabilidad. Es de correcto. doble vía, ¿no? Es de doble vía, es de doble vía, Vida, vía. vía, correcto. Entonces, sí las hay y sí están escritas en el libro de Efesios. De hecho, nosotros hasta ahorita estamos viendo la parte doctrinal y esa parte de los deberes la vamos a ver en la parte, en la práctica, porque sí, hay un... Sí, perdón, ¿se escucha? Yo sí te escucho, Juan. No sé si de Creo que pronto se oye la Sarita es señal. la que ha caído. Mira que dice, para alabanza de su gloria. Para es el motivo para el cual, el objetivo para el cual hemos sido colocados. Todo esto es genial porque se puede ver con los ojos de la fe, pero es para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando Él ciertamente nos tenga allí, vamos nosotros ahora